Recibo en el estudio al senador Germán Martínez Cázares. Germán Martínez es parte del Grupo Plural en el Senado de la República, este grupo que se integró apenas el año pasado y al que se ha sumado una diputada más, ¿verdad? Ya sí, son 6, ¿no? La senadora de Aguascalientes, sí. La senadora de Aguascalientes, sí. La senadora buenas Adriana noches, Jurado. perdón. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí contigo, aquí en El Financiero. Bienvenido. Estábamos comentando que hay muchos temas. Déjame empezar por lo que ocurrió hoy, pero también por lo que ocurrió antes de hoy, que fue la visita que ustedes hicieron, la reunión que tuvieron con la embajadora de Ucrania, cuando les entregó la carta de parlamentarios ucranianos que ustedes luego entregaron en el Senado de la República, y hoy con la conmovedora participación de la embajadora de Ucrania relatando la tragedia humana que está viviendo su país, Germán. Sí, nosotros fuimos, el senador Gustavo Madero de Chihuahua, el senador Emilio Álvarez de aquí de la Ciudad de México y yo fuimos a ver a la embajadora. Nosotros creemos que hay una invasión de Rusia a un país, pero ese es un asunto de Rusia y de nosotros, y aquí lo traigo apuntado, fuimos porque la Constitución, Guillermo, dice que el presidente dirige la política exterior, pero que la debe dirigir con ciertos criterios, y uno de ellos es la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La proscripción es excluir, prohibir, que debe estar prohibida las amenazas entre naciones y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. No lo digo yo, no lo dice el Grupo Plural, no lo dice la Constitución que el presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir. Nosotros en esto nos basamos, y en esto nos basamos para condenar, como lo hizo bien el embajador de la Fuente, como lo hace bien Marcelo Ebrard, y como no lo hace bien y lo hace con tibieza el presidente en las mañaneras. Debemos condenar esa masacre, ese terrorismo ruso en Ucrania. Y no pertenezco a la derecha, ni nazi, ni mucho menos. Esto es simple y sencillamente en contra de la invasión de un pueblo a otro pueblo, de las matanzas criminales de Putin. Putin va a acabar en un tribunal internacional como criminal de guerra. Sí, la invasión no tiene nombre. Es una invasión, por cierto, no provocada por el país invadido, por Ucrania, pero además que está teniendo ya consecuencias gravísimas. Dábamos cuenta desde ayer del ataque a un hospital infantil y a una maternidad, es decir, con una clara intención de afectar a la población civil, y el número de pérdidas humanas entre la población civil es cada vez más grande, por no hablar de la tragedia que suma ya a más de 2 millones de personas que han tenido que salir desplazadas de Ucrania por la guerra. Cualquiera que sepa de historia tantito y que invoque al cardenismo y que invoque a Lázaro Cárdenas, como la invoca el presidente López Obrador y muchos de Morena, deben recordar que cuando Rusia invadió Finlandia, era presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas condenó esa invasión. Y cuando el poder soviético persiguió al primer militar del Soviet Militar Supremo de Rusia, que se llamaba León Trotsky, lo asiló Lázaro Cárdenas, enemistándose con el poderío soviético de Stalin en México, y muchos no les gustó. Esos detalles de dignidad de la política exterior del michoacano Lázaro Cárdenas, los extraño hoy. No, la respuesta de México es ambivalente, como referías en tu primer comentario, porque por un lado Marcelo Ebrard me parece a mí que con mucho decoro, salvaguardando la política exterior de México, y Juan Ramón de la Fuente como parte del Servicio Exterior Mexicano, ahora que es embajador ante Naciones Unidas, han sido muy contundentes en la posición de condena por parte de México a la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, la respuesta desde Palacio Nacional ha sido, lo decías así tú, y creo que muchas personas lo piensan igual, ha sido de una gran tibieza, Germán. Bombardear un hospital infantil no debe corresponderse de parte de México con un equilibrismo
diplomático, con una acrobacia en el alambre de querer quedar bien con Putin y de decirles que les vamos a comprar fertilizantes. Están matando civiles. Eso bajo ninguna circunstancia lo aceptaríamos. Nosotros llevamos una carta con que reclamaban armamento, no lo puedo dejar de decir, y se contestó correctamente también. Pedían ayuda humanitaria, sí, y cierto tipo de armamento. Y correctamente la senadora Olga Sánchez Cordero dijo que el armamentismo no era la ruta que México apoyaba y que apoyaba la ruta de condena, y condenaba en su carta de respuesta. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, también condenó. Ebrard bien, de la Fuente bien, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado bien, y el presidente en el alambre, en acrobacia diplomática, en equilibrismo, para tratar de quedar bien con el matón de Vladimir Putin. No, aquí no debe haber tibiezas, debe haber condena clara por los que están sufriendo por el fuego indiscriminado, aún, insisto, a un hospital infantil. Una maternidad. Crimen de guerra se llama eso. Déjame preguntarte a propósito del presidente algo que ocurrió hoy. El Parlamento Europeo se pronuncia con una gran preocupación por los homicidios de periodistas que están ocurriendo en México. Van 7 en lo que va del año. Y se pronuncia en contra de la retórica del presidente López Obrador. Textualmente, varios eurodiputados lo citaron por su nombre y se refirieron a la retórica del presidente López Obrador, que expone a los periodistas y a los medios de comunicación. Algo que ocurre, somos testigos aquí, de manera casi cotidiana en la mañanera de Palacio Nacional. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Leí la nota, no conozco la resolución del Parlamento, leí la nota en El País, en el periódico español El País, la retórica populista y una falta de compromiso para que los periodistas hagan con libertad su trabajo. Y sí, efectivamente, a condenar, también a condenar, como se condenan en Ucrania las muertes, se condenan aquí en México igual. La misma intensidad, la misma rotundidad. Los 7 periodistas que ya van en este año muertos. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es de donde nace la vida democrática. Sin libertad de expresión, sin libertad de los periodistas, no hay una democracia fuerte, sólida, clara en nuestro país. Si no tenemos libertad para expresarlo, la pluralidad de lo que somos. Somos diversos los mexicanos, pensamos distinto, tenemos distintos colores y eso debe expresarse libremente. Y los periodistas con mayor protección. Nosotros en el Senado, el Grupo Plural, condena con toda claridad y no debe haber impunidad para los asesinos de nadie, pero singularmente de periodistas. Y esa es una de las cosas que condenamos y reclamamos del fiscal general de la República, que anda en líos personales, en temas personales, y no persiguiendo a los asesinos de periodistas. Ese es nuestro reclamo con el fiscal. Y ese es nuestro reclamo porque sin libertad de palabra, nuestra democracia corre peligro. Un verdadero liberal, como Francisco Zarco, en el siglo XIX, de los liberales que invocan ahora otra vez, condenaría estas muertes de periodistas. O Ricardo Flores Magón, el que está atrás en las mañaneras, que este año es de Ricardo Flores Magón, que fundó un periódico que se llamaba Regeneración, condenaría las muertes de los periodistas. Entonces, yo creo que en esto el reclamo al presidente de parte del Parlamento Europeo, de 607 parlamentarios, 607, una 73, casi absoluta mayoría. 73 se abstuvieron. 73 se abstuvieron. Y 2 estuvieron en contra. 2 en contra, unos cuantos se abstuvieron y una contundencia de más de 600 votos a favor. Fíjate, voy a leer un par de fragmentos de la declaración del Parlamento Europeo. Dice, advierte que la retórica, abuso y estigmatización del presidente López Obrador contra los medios de comunicación genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Por ello pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación
que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación y también los defensores de los derechos humanos. Sin duda, sin duda. Y además hay un contexto que no debemos perder de vista. Estamos actualizando, es decir, negociando una nueva edición del Tratado de Comercio con la Unión Europea, que lo aprueba el Parlamento Europeo. O sea, nos estamos enemistando con ellos de una manera... Pero no sabes cuánto. Si me permites, sí, Germán, por favor. Porque lo estoy recibiendo y lo voy a compartir ahora con el público en pantalla. Estoy realmente sorprendido de la forma en que el gobierno de México le está respondiendo al Parlamento Europeo. Ahí está el comunicado, lo comparto contigo y con el público. Dice a los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. Y por ahí se va para concluir. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Bueno, esta es la respuesta que da el gobierno mexicano al Parlamento Europeo, lo que equivale a darse un disparo en el pie cuando está por aprobar el Parlamento Europeo la nueva edición del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, del cual, por cierto, hablaba ayer el canciller español, que, dicho sea de paso, se comportó de una manera realmente profesional para ignorar el discurso presidencial y plantear que las relaciones entre España y México tienen un pasado, un presente y un futuro brillante como para ser estropeadas por un discurso de coyuntura. Ese comunicado le habla a su feligresía, ese comunicado le habla a los suyos, ese comunicado le habla a los que les gusta lo antihispano, lo antieuropeo, pero realmente, como dices tú, pues es darse un disparo en el pie o escupir para arriba. Somos una nación única e indivisible, dice la Constitución, en el artículo 2, compuesta por unos pueblos originarios, en el origen, pueblos indígenas. Somos eso, pero también somos una cultura europea que llegó. Somos mestizos, somos criollos. A José Vasconcelos no le daría gusto un comunicado como este. A Alfonso Reyes, a la inteligencia que vino de España, a la inteligencia que construyó el Colegio de México aquí a la vuelta, a toda una serie de maestros, de pensadores que nutrieron a la Universidad Nacional. Esto es decir, este comunicado equivale a decir: muera la inteligencia y mueran nuestras raíces europeas, de las que obtuvimos tanto, igual que de los pueblos originarios que aquí estaban antes de que llegaran los españoles. Que, por cierto, los españoles dejaron el territorio de México hasta la Alta California y hasta Texas. Y nosotros nos hemos encargado de reducirlo, el territorio, solo el territorio. Entonces, la verdad, sinceramente, yo aprecio la relación, soy un senador que apreciará la relación con Europa, que condenará comunicados como estos, que aprecia que de Europa viene una cultura y que aquí había ya otra, y que juntas, la mexicana, somos muy fuertes, somos mestizos, somos criollos, como diría Vasconcelos, José Vasconcelos, que invocan también de repente en la 4T, pero se les olvida o no lo leen. Somos una cultura europea como la de Alfonso Reyes, la que quería, de la cartilla moral, que reparten la cartilla moral y que luego se les olvida que escribió Alfonso Reyes desde España.
y en favor de Grecia y en favor de Europa y en favor de la Revolución Francesa que nos dio los derechos humanos. ¿A dónde nos va a llevar esto, Germán? No sé, el pueblo de México es Eso es lo realmente preocupante, ¿no? El pueblo de México es más fuerte que todo esto. La esperanza está en las mujeres que salieron a la calle el 8 de marzo. Allí la esperanza está en el CIDE, en la UNAM, en los muchachos de la UDG, en los muchachos de las universidades. Ahí está el futuro y la esperanza. No está en la clase política, no está en los políticos, no está en los partidos políticos, está en una expresión social que, estoy seguro, que aprecia la inteligencia y que desprecia la ignorancia, que aprecia la concordia y la paz y no esta discordia y estas disputas banales y estos ridículos internacionales. Andar pidiendo el penacho de Moctezuma, pues nada más falta que pidamos a Estados Unidos la pata de palo de Santana que está en un museo en Estados Unidos. Estos ridículos internacionales no los aprecia la gente que es inteligente. Y la erosión institucional que se va produciendo en el país, hablábamos de la Fiscalía y ese es solo un ejemplo, pues es preocupante porque esto que se destruye con tanta facilidad se construyó con muchos sufrimientos, con mucha sangre, con muchas batallas que dieron muchos y seguramente tendrán que ser reconstruidas también con el esfuerzo de muchos mexicanos en el futuro por venir. Yo soy optimista, Guillermo, del futuro de este país. Soy optimista. Soy como el coyote que va a atrapar al correcaminos de las caricaturas, que parece que no lo atrapa, pero un día lo atrapará. Un día atraparemos nuestra prosperidad, nuestro bienestar, y esto es de terquedad, esto es de necedad, esto es de rebeldía diaria, constante. A los jóvenes, a las mujeres, no te dejes, no te calles, no te rindas. A todos, yo les dejo un mensaje de optimismo. Este país tiene futuro por las mujeres que salieron a la calle y por los jóvenes que se indignan y que aprecian la inteligencia y que aprecian el talento y que creen en el mérito y que salen a trabajar diario y que no les importa lo que digan los políticos. Hay que alzar la voz y defender la libertad. Sin lugar a dudas. Germán Martínez Cázares, senador, gracias por venir al programa y gracias por esta conversación. Nos quedamos con ese mensaje de optimismo. Claro, Guillermo. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estés bien. Hacemos una pausa y volvemos con